Telerama presenta ITT, Bloque 43, Voto Consciente. ¿Qué tal? ¿Cómo están televidentes en todo el país? Sean bienvenidos a este programa especial ITT, Bloque 43, Voto Consciente. El país se prepara para unas próximas elecciones anticipadas donde elegiremos un nuevo gobierno, un nuevo presidente de la República, así como un nuevo cuerpo de asambleístas, luego de la muerte cruzada que fue decretada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde obviamente cesó en sus funciones a los legisladores. Pero esto ocurrió luego que la Corte Constitucional diera paso a una consulta popular con una sola pregunta, la misma que dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que el gobierno mantenga el petróleo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Me acompaña para este programa desde Quito Fernando Correa. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Javier, ¿qué tal? Un placer compartir este espacio. Se trata de un especial de 60 minutos donde analizaremos profundamente sobre las implicaciones de extraer el petróleo que está bajo el subsuelo del Parque Nacional Yasuní, en el bloque 43 del ITT precisamente. Hoy nos acompaña la máxima autoridad de la estatal petrolera de nuestro país, a quien le preguntaremos, entre otros temas, ¿qué se ha hecho en los últimos 10 años de extracción del petróleo en el ITT? ¿Y cómo se han beneficiado los pueblos indígenas en el Yasuní? Sin duda, Fernando. Así que vamos de inmediato a presentar a nuestro invitado de hoy, que se encuentra en Quito. Se trata del ingeniero Ramón Correa Vivanco, gerente general de Petroecuador. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Javier, Fernando, por esta oportunidad. Estamos acá pues para explicar sobre el tema, como usted lo ha dicho, y educar a la gente para que tengan un voto consciente e informado sobre todo. Muchas gracias. Sin duda alguna, y sea bienvenido nuevamente. Antes de iniciar este diálogo con el ingeniero Correa, sin duda, pues es fundamental también conocer lo de las autoridades. Y tenemos un resumen de una entrevista que se le hizo acá en el canal al alcalde de Aguarico. El alcalde de Aguarico fue muy enfático, dijo que no a la consulta popular que busca frenar la extracción petrolera en el Yasuní. Así lo dio a conocer el alcalde Juan Carlos Orellana. Aquí está el informe. Contrario a lo que se piensa, la población de Aguarico, en la provincia de Orellana, asentada en Tiputini, donde está el campo Ispingo del Parque Nacional Yasuní, donde se extrae el petróleo actualmente, no quieren que ese trabajo se paralice. Así lo dice Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico, quien desmiente lo dicho por el colectivo Yasunidos, que promueve una consulta popular que, en caso de ser favorable, detendrá la extracción. Pero el alcalde Orellana dice que la supuesta contaminación y afectación al ambiente es mentira. Son engaños, porque la vida en el Aguarico, en el Yasuní, es megadiversa, es sana, es pura. Y las actividades que se hacen allá son controladas por sus habitantes, por sus comuneros, por sus nacionalidades, guaraní, que son las que viven ahí, por nosotros mismos. Pero yo creo que estamos retrocediendo, a lo mejor, yo no soy petrolero, a una actividad que sucedió hace 30, 40 años, que sí nos dejó secuelas. Caso Chevron y tanto, pero miren bien, ¿quiénes explotaban? Eran empresas petroleras privadas. Que con Petroecuador no tienen problemas, que se sienten respaldados porque les están cumpliendo la compensación social que les ofrecieron. Y esas compensaciones sociales son las que hoy a hoy le han dado a cada una de las familias del Cantón Aguarico, de estos pueblos, de estas nacionalidades, agua potable, baterías sanitarias, conectividad. Le están mejorando la condición de vida, fuera de poder también trabajar y emprender emprendimientos pequeños que ya los va independizando. Por eso ellos votarán por el no en la consulta y piden a los ecuatorianos hacer lo mismo, porque de lo contrario, dicen, todo el país pierde, porque el Estado dejaría de percibir más de $1.000 millones. Yo me pregunto, a ver, ¿qué pasa? Yo, presidente de la República hoy, hay nuevas elecciones, hay 1.300 millones menos ahorita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Medida.
A ver, subsidio, ¿tiene cuánto? ¿Cuánto cuenta el combustible? Le quito el subsidio. Aquí nos afecta a todos los ecuatorianos. Nosotros pagamos el subsidio justamente por ese superávit. Pero el rato que dejamos de percibir, vean, nos van a subir de nuevo pues el combustible. Bueno, vamos precisamente a hablar sobre este tema de la consulta popular con el ingeniero Ramón Correa, gerente de Petroecuador. A propósito de este video, ingeniero, yo quería preguntarle en torno a la pregunta. Es una pregunta, diríamos, que no está clara, es una pregunta capciosa. ¿Cómo entienden ustedes y qué explicación se le puede dar? Nuevamente, bienvenido. Bueno, muchas gracias. A ver, primero es una pregunta que llega 10 años más tarde. Es una pregunta que se hizo o que se intentó hacer en el 2013, cuando no había actividad. En este momento la pregunta es extemporánea. Y lo que usted comenta y lo que comentó Javier es, bueno, ¿está usted de acuerdo en dejar el petróleo bajo tierra, sí o no? Esa es la pregunta. Si usted dice no, continuamos con la actividad. Si usted dice sí, se para al siguiente día la extracción en el Yasuní. Esa es la situación. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿Qué es el Yasuní? ¿Qué es lo que se pretende dejar bajo tierra? Expliquémosle un poquito a la gente, porque parece que ahí no hay claridad, se está confundiendo con otras explotaciones petroleras en el oriente ecuatoriano. Claro, primero hay que ubicarse geográficamente dónde está el Yasuní. Bueno, es el Parque Nacional, es un parque nacional de aproximadamente 1 millón de hectáreas. Es una zona biodiversa, es un lugar importantísimo para el planeta. En este parque, en esta zona está el bloque 43. El bloque 43 es una parte de esto. Dentro del bloque 43, que es lo que habla la consulta, recuerde que la pregunta, perdón, dice bloque 43 y luego dice ITT. ¿Qué es ITT? ITT son las siglas de 3 campos, que es el Tambococha, el Tiputini y el Ispingo. El Tambococha y Tiputini están en la parte superior, en la parte norte del campo, luego hay un río y está bajo el Ispingo. Es el último campo de los 3. Los primeros 2 campos ya están en producción desde el año 2016. Ahí están las comunidades quichuas, lideradas por Boca Tiputini, que el alcalde comentaba. Bajo el río, en el campo Ispingo, está la comunidad guaraní. Entonces, el ITT son los 3 campos, están dentro del bloque 43, que forma parte del Parque Nacional Yasuní. Si la consulta, si la gente le dice no, eso queda como está, es decir, se sigue explotando. Si la gente le dice sí, se frena la explotación petrolera en estos campos. Correcto. Así funcionará. Así funciona, pero a veces la gente se confunde. Porque yo puedo estar educando en este momento a la población y dicen, bueno, estamos de acuerdo con la actividad, entonces votemos sí. Por eso le digo que la pregunta hay que entenderla bien y por lo tanto, como gerente de Petroecuador, en este momento yo no estoy tomando partido por ninguna de las 2 respuestas, simplemente es informar para que la comunidad tenga un voto razonado y cuando tenga la papeleta enfrente, pues sepa la información y tome una decisión. Ingeniero, para ir conversando de algunas otras inquietudes. De hecho, como usted señalaba, las perforaciones comenzaron en el 2016. La inquietud que le puede surgir a los ecuatorianos es de qué manera son diferentes las condiciones de explotación del Yasuní en relación a la histórica explotación que ha tenido nuestro país, cómo ha sido a partir del 2016 y lo que a veces en mente tenemos los ecuatorianos. Bueno, estamos hablando del año 2016, que, bueno, y comenzó un poco antes. El campo comenzó todas las facilidades en 2013, pero la primera producción, como usted lo dice, fue en el año 2016. Recuerden que Ecuador tiene en la costa, en Ancón, más de 100 años de explotación petrolera. Texas tiene, yo creo que 2 o 3 años antes que nosotros. Es una explotación que se hizo en la costa. En el oriente tenemos 53 años explotando. En esta explotación de los 53 años, en la explotación clásica que la tuvo Texaco, por ejemplo, eran otros métodos técnicos para explotar.
le pongo un ejemplo gráfico. Si ustedes han ido al oriente, hay muchísimas plataformas donde hay un pozo y una piscina, ¿no es cierto? Así era como se explotaba en esos tiempos. Entonces, había una huella altísima, ¿sí? Estas nuevas explotaciones de hace más o menos 20 años atrás, por la técnica, permiten que por ejemplo, tomamos 2 hectáreas donde estaban dos pozos, nosotros podemos hacer de ahí 30 pozos. Quiere decir que en lugar de ocupar 30 hectáreas, estamos ocupando 2 hectáreas. Es por esa razón, y solo por esa razón, que entre toda el área intervenida que tenemos nosotros, que a pesar de tener 300 hectáreas aprobadas, hemos usado hasta este momento 80. Eso es entre pozos, estaciones, carreteras y líneas. Entonces, en una situación de esas, es la nueva generación del petróleo. El ITT es el mejor campo, o el campo que mejor se ha manejado desde el punto de vista ambiental, porque tiene esas nuevas técnicas que le permiten hacer una explotación muchísimo más amigable con el entorno, con las comunidades, sobre todo con el medio ambiente. ¿Y la afectación es mínima, si es que hay afectación, ingeniero, o no? La afectación es mínima, como le explico. Si hablamos de 80 hectáreas en más o menos 1 millón de hectáreas, solo para que tenga una idea, el Parque de la Carolina tiene 60 hectáreas. A la gente que ve aquí en Quito, pues lo reconoce, claro. Más o menos 60 hectáreas. Quiere decir que nosotros en 80 hectáreas de todo el parque lo que hemos logrado es poner todas las facilidades. Quiere decir que la afectación es mínima. Y obviamente esto está probado, ¿sí? Aquí no ha habido derrames durante 10 años. Y como le digo, la pregunta llega tarde, porque ya hemos logrado y tenemos una buena relación con la comunidad, como el alcalde lo dijo, con el medio ambiente, y esto los invitamos. Nosotros estamos haciendo visitas para allá y comenzamos la próxima semana para que vayan y vean. Acá yo les cuento, pero si ustedes lo ven allá y están con nosotros, pues lo pueden comprobar ustedes mismos. Lo fundamental, ingeniero Fernando, con la siguiente inquietud, por favor. Sí, lo importante también es conocer, señor gerente, cuánto está involucrada la comunidad, sobre todo en el tema del control ambiental, porque claro, el argumento de quienes dicen o defienden el Parque Yasuní y no quieren que se siga explotando, es que de todas maneras hay contaminación. ¿Qué técnicas utilizan para la explotación? ¿Cuánto se ha involucrado la comunidad? La comunidad de alguna manera realiza un trabajo de supervisión en torno a la explotación petrolera, es decir, ¿cómo está involucrado el tema? A ver, la comunidad son nuestros dueños de casa, ¿no? Entonces, como dijo el alcalde y como lo dicen ellos, los dueños de casa están de acuerdo con nosotros. Quiere decir que los problemas son mínimos en relación a eso. La comunidad no se involucra directamente en el monitoreo ambiental, pero ellos son nuestros primeros guardianes, ¿sí? Nosotros tenemos grupos, y los van a conocer cuando vayan, de biólogos, grupos que apoyan a toda esta gestión de medio ambiente, ¿sí? Y obviamente compañías calificadas para hacer los seguimientos respectivos. Entonces, no hay contaminación. No hay contaminación en el Yasuní y estamos siendo monitoreados. Es el campo más monitoreado del país. Está el Ministerio del Ambiente, inclusive la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea pedía reportes trimestrales de cómo está la actividad. Entonces, estamos rendiendo cuentas y estamos haciendo el trabajo bien. Ahora, ¿cuánto petróleo hay en este campo o en estos campos por explotar? Porque se habla de una reserva de 400.000 barriles, no sé si ese sea el dato exacto, y más o menos esto en dólares, 1.200 millones de dólares. A ver, no. Primero, los 1.200 millones de dólares es el ingreso que el campo genera al país netos el año pasado, o por año. Ya. Ese es un valor. Lo de la reserva es lo que usted tiene en momento en pozos, es la reserva, y luego vienen los recursos. Conforme vamos avanzando, conforme vamos poniéndole dinero al campo, haciendo más pozos, vamos pasando esos recursos a reservas. Tenemos alrededor de 250 millones en reservas y 400 en recursos. Eso es el valor. Cuando usted pone eso en dinero,
¿sí? Lo que vamos a tener a futuro, desde este año a futuro, son más o menos unos 13.000 millones de dólares que dejaríamos de percibir para futuro. Pero no solo es eso. Usted ha hablado de los 1.200 millones que dejaríamos de percibir para el próximo año, netos. Aparte de eso, el fallo tiene, yo supongo por falta de información de la Corte, decide que en un año abandonemos el campo. Eso quiere decir, tenemos que abandonar el campo en un año. Eso normalmente en la industria petrolera se lo hace en 3, 4 años, y le explico por qué. Porque eso se viene planificando con el tiempo. Abandonar un campo no es simplemente apagamos los pozos, la gente coge sus maletas, se queda sin trabajo y sale. No es eso. Tenemos que ir sobre el pozo, son 250 pozos, ponerle tapones de cemento, abandonarlo porque eso es la norma o las regulaciones que se tienen. Luego de eso tenemos que tomar todas las facilidades, hacer la chatarra, sacar las líneas que están enterradas y dejar la selva como la encontramos. Eso es un proceso técnico de reversión o de abandono de un campo. Como le había dicho, eso toma tiempo y sobre todo dinero. Es imposible aceptar el fallo para un año. Entonces hay que aclararlo. No se puede en un año hacer todo eso, ¿sí? Y luego de eso hay que poner dinero que no está presupuestado para hacer ese abandono. Más o menos tenemos alrededor de 2.000 millones invertidos ahí. Ya se ha invertido 2.000 millones, que es equivalente al metro de Quito, para que tenga una idea, ¿sí? Para que la gente sepa, el proyecto más importante que tiene, histórico que tiene la ciudad es el metro. Más o menos la misma cantidad se ha invertido en el ITT. Se ha invertido 2.000 millones, digamos, entre OPEX y CAPEX, y el Estado ha recibido a cambio como 4.500 millones de utilidad en estos últimos 10 años. Entonces, el asunto es que no solo es los 1.200, sino que tenemos que abandonar el campo, gastar 500 millones que no están presupuestados. Después de eso tenemos que cortar todos los contratos con las compañías, son 50 compañías que están ahí, muchísimas de ellas nacionales, y tenemos que indemnizar a las compañías. Las comunidades no tienen más un convenio, se va a perder ahí unos 200 millones adicionales. Entonces la pérdida es grandísima, que está alrededor, entre lo que estamos perdiendo ahora, a futuro, de alrededor de 16.500 millones de dólares, números muy grandes. Muy bien, vamos a seguir en este diálogo luego de la pausa. Estamos conversando con el ingeniero Ramón Correa, gerente de Petroecuador, a propósito de la consulta popular y de lo que está sucediendo en el campo Yasuní, o más bien en el área de reserva del Yasuní. Ya volvemos, no se vayan. Sin duda, Fernando, porque en este programa especial ITT Bloque 43 Voto Consciente, cuando regresemos de la pausa vamos a tener algo que es importante y es el testimonio de quienes realmente habitan ahí en el sector de Yasuní. Ya volvemos. Seguimos en este diálogo en el programa especial ITT Bloque 43 Voto Conscientes con el ingeniero Ramón Correa, gerente general de Petroecuador, a quien justamente lo invitamos a escuchar el testimonio de aquellos habitantes que realmente viven en ese sector, en esa zona. Aquí tenemos el video. Buenos días, señores, autoridades. Bastante nosotros preocupación. Queremos que trabajar, vivir en bien. Caso contrario, sale petrolera, Petroecuador actual. ¿Cómo vivimos nosotros? Queremos que siga actividades 43 Ispingo ITT. Somos cabimenos. Eso quiero explicarle para que vea al Yasuní. No es Yasuní aquí. Yo entiendo, vienen a otros países. Pero por otros países, ¿qué te duele ellos? Yasuní dice, mantenemos bajo tierra. Pero jamás nosotros hablamos Yasuní. Nunca solo hablando por atrás, hablando por afuera. Entonces, esa parte quiero explicar para que autoridades, para nosotros vivir bien, salvar vida al futuro. Petrolera trabaja, petrolera trabaja. Yasuní, no que nada que ver Yasuní, nada que ver Yasuní. Nosotros como Quichua Boca Tiputini hemos llegado acá para respaldar
estos inconvenientes que estamos ahora, que dice que el petróleo que tiene que quedarse bajo tierra. Nosotros como quichua no queremos que se quede bajo tierra, queremos que se explote, ya que nosotros de eso, por el apoyo de las petroleras, estamos manteniendo. La educación se ha mejorado, salud, vialidad, todo se ha mejorado. Compañeros, queremos que siga explotando para que de esa manera tengamos nosotros ese fuente de trabajo. Ingeniero Correa, ¿cuál es su opinión de lo que señalan los propios habitantes de la zona? Pero Javier, ¿qué le puedo decir? El testimonio es clarísimo, ¿no? Y eso es por la buena relación que hemos tenido estos últimos 10 años con ellos. Para que la gente ubique, cuando yo hablaba de las comunidades, el dirigente quichua, que está en la segunda parte del video, está en la parte norte, en Tambocochi, Tiputini, y Gábamo está en la parte sur, es guaraní. Los guaraníes están en algunos lugares de la selva nuestra, de nuestra Amazonía, pero específicamente la comunidad de Cahuimeno está en el parque, en el campo Ispingo. El otro líder es de la comunidad de Boca Tiputini. Entonces, el testimonio es clarísimo. Esto es una cuestión mutua de respeto con ellos y de trabajo y sobre todo de desarrollo para ellos y su gente, ¿no? ¿Podríamos decir, ingeniero, que nuestro país se muere de sed junto a la fuente? Mire, no, estamos bien. Yo creo que el petróleo se está produciendo de una manera responsable. Tenemos que, obviamente, cada vez ser más y más rigurosos en esto, y lo estamos haciendo ahí. Y el país tiene muchísimos recursos, y es un recurso finito. Quiere decir que la transición tiene que venir, la transición energética tiene que venir, pero es una cuestión ordenada. Entonces, mientras nosotros estemos en este camino, pues, de responsabilidad, bienvenido el recurso, ¿no? Claro, Fernando, adelante. Sí, Javier. Ingeniero, hace algún tiempo hubo una teoría en el sentido de que nuestro petróleo, el que se encuentra en nuestro territorio, precisamente en el bloque 43, podría ser explotado por el Perú. Era una teoría, porque ellos entiendo que tienen un campo muy cerquita a los nuestros. ¿Esto en la postre es una realidad? ¿Se puede convertir en una realidad o es simplemente una teoría? No, esto técnicamente no es posible. Los campos son, imagínense, nosotros entramos a... La primera actividad que se hace es la sísmica, que es como un eco para buscar campos, ¿no? Para buscar áreas. Entonces son reservorios o campos limitados y obviamente se forma ahí se atrapa el petróleo. El Ispingo, todo lo que es Tiputini, está en la frontera, pero obviamente no son campos enormes que vayan hasta allá. Esto pasa cuando hay un campo compartido, por ejemplo el campo frontera que tenemos con Colombia, en el sector de Libertador, en la frontera, justamente se llama frontera por eso, ahí sí podría darse esa cuestión que el país vecino pueda explotar ese campo antes, pero para eso se hacen acuerdos, se dice de unificación de bloques. En este caso no, eso es una teoría que no tiene sentido técnico. Ahora, ¿cómo entender que Colombia, Perú explotan su petróleo? Estamos hablando específicamente de Perú, no sé cómo se llama el campo, Arcada, Arcasa. Ellos sí están explotando su petróleo en una zona también considerada zona de reserva. Y aquí hay voces que le dicen, no, dejémoslo bajo tierra. ¿Cómo entender esto? Bueno, nosotros estamos explotando. Y lo que la gente es suficientemente perceptiva para luego de que se les explique, ellos van a votar a favor de que sigamos. Nosotros seguimos explotando. Al otro lado, en Perú, no hay parques nacionales, justamente al lado de Ispingo. Las líneas no las creamos nosotros, pero están bien, porque hay que proteger el ambiente, hay que proteger el medio ambiente, hay que tener restricciones, estamos para eso, ¿no? Ese es el reto que tenemos. Entonces sí, o sea, hay que estar bajo esa cuestión. Yo creo que Ecuador está produciendo su petróleo, Colombia lo hace, pero no hay que coartar esta cuestión. Y cuando la gente se informe, de seguro que va a votar de una manera correcta. Javier. Gracias, Fernando. ¿Y qué medidas técnicas, ingeniero, se tiene alrededor de Petroecuador para seguir en este proceso? Porque hay que tener claro que de alguna u otra manera
tenemos ahí y se viene trabajando en el proceso de la explotación de petróleo. Pero ¿qué medidas técnicas tiene Petroecuador? Un poco para decirle a la gente, miren lo que se está haciendo, ¿no? Claro, o sea, las medidas técnicas, como lo había explicado, es la generación nueva de la extracción y explotación de petróleo. Como le decía, se basa en cuestiones sencillas. La técnica nos permite perforar pozos de una sola locación, que para que la gente entienda, de un terreno de más o menos 4 canchas de fútbol, cada cancha tiene 1 hectárea. De ese lugar nosotros hacemos nuestros pozos en una forma como de racimo, de tal manera que la huella es mínima, y además de eso controlamos toda la operación totalmente en estas áreas cerradas, y luego pues el petróleo va a estos ductos, a estos oleoductos, y finalmente termina en estaciones de proceso. Esas son las técnicas nuevas, ¿sí? Hay técnicas de monitoreo ambiental, obviamente usando drones, hay cámaras instaladas para ver sobre la fauna. Todos estos son cuestiones reguladas, ¿sí? De tal manera que permitan que la operación tenga este éxito, ¿no? Recuerde lo que hablamos antes, las operaciones anteriores tienen muchísimas canchas, digamos, de fútbol, una para cada pozo. Entonces eso tiene mayor riesgo, porque usted no tiene todo confinado en una estación en la cual tenga más control. Esas son técnicas nuevas. Las técnicas de perforación permiten hacer pozos 3 veces más largos de los que se hacían hace esos tiempos. Por lo tanto, con un solo pozo puede reemplazar 3 o 4 pozos de los pozos verticales que se hacían. Esas son las técnicas que la industria nos ha permitido para mitigar este tipo de riesgos, ¿no? Desde el 2016 hasta la fecha que prácticamente venimos con toda esta explotación, ¿de alguna otra manera tiene la cifra de cuántos barriles de petróleo hasta ahora se ha podido extraer? Claro que sí, son 133 millones el día de hoy, más o menos. ¿Desde el 2016? Desde el 2016 en los 3 campos. ¿Y eso reflejaría que se podría ir aumentando o no, ingeniero? Claro, o sea, estamos en pleno desarrollo del campo. Recuerde que los campos normalmente tienen una vida entre 30 a 50 años. Campo Sacha está ya 50 años produciendo. El bloque 16, los campos que ahora están a cargo de Petroecuador, que fueron de Repsol, tienen 30 años produciendo. Nosotros vamos 10 años. Es una cuestión de que la técnica, como le decía, nos permite poner esos recursos a reservas, y el petróleo normalmente está ahí en una cuestión que se llama petróleo original en sitio. Quiere decir, de ese petróleo que está ahí, nosotros podemos recuperar una parte por un factor de recobro, y eso está ahí. O sea, el perfil de los campos normalmente se traza para 30 años. Estamos 10, así que estamos yendo a un desarrollo completo, ¿no? Que obviamente nos permitiría luego de ganar esta consulta. Fernando. Ahora, gracias, Javier. Quizá otra de las observaciones o de las quejas que han hecho y de lo que se han agarrado quienes están en contra de la explotación petrolera es que históricamente primero ha habido contaminación. Veamos el caso Chevron, por ejemplo, por citar uno, y que los recursos del petróleo no han llegado al oriente ecuatoriano. ¿Qué es lo que ha pasado y qué garantiza que ahora sí sean atendidas esas zonas donde de verdad se está explotando, se está haciendo la explotación petrolera? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque los recursos están ahí. Las leyes permiten, ¿sí? Y de hecho, de los recursos, no solo de la parte estatal, sino de la parte privada, se canalizan hacia los GATS, y ahí se ejecutan bajo proyectos. Ayer el alcalde comentaba esta dificultad, pero es más un asunto político. Pero dentro de toda esta cuestión, yo siempre que tengo estas discusiones, porque no soy político, es que tenemos un buen problema, porque estamos hablando de distribuir un dinero que sale de la Amazonía y que lo podemos arreglar a través de procesos. Una cuestión de que, obviamente, si no está llegando al lugar, tiene que llegar alguien, que no es Petroecuador, el gobierno tiene que hacer algo para que llegue. Bueno, hay una ley. Hay una ley exactamente, hay una ley amazónica, pero las comunidades se quejan de que no llega directamente a la comunidad. El alcalde dice que hay que hacer proyectos y que eso está en manos de más bien la gestión que tengan los gobiernos locales. Pero yo digo a ver,
cortamos este momento al Ispingo, no hay más recurso y no hay distribución. Entonces, si hay una mala distribución hay que arreglarla. Entonces, la buena noticia es que tenemos un recurso sobre el cual podemos trabajar en una distribución más justa. Yo le cité el caso Chevron, del que se agarran algunos ecologistas por el tema de la contaminación. ¿Qué nos garantiza que esto no se repita? Justamente las técnicas, eso es lo que lo comentaba. Si usted tiene una explotación de hace 50 años que tiene una plataforma con un pozo y una piscina, la piscina es donde se pone el petróleo que se está tratando y que de alguna otra forma cuando la compañía salió no se arreglaron estos pasivos, no se limpiaron estos pasivos. Es una técnica que tiene plataforma, piscina, pozo. Ahora nosotros no tenemos mecheros, es una cosa importante, no tenemos piscinas y tenemos una plataforma que está limpia, no con un pozo, sino con 30 pozos. Javier. Y de alguna u otra manera lo fundamental es dejar en claro que con lo mínimo que se está en esa zona donde hay millones de hectáreas, como usted ha señalado, ingeniero, es fundamental que los ecuatorianos entendamos que ahí la afectividad no es tal como se la quiere presentar y que de alguna u otra manera, y conversando incluso con algunos habitantes de la zona, hay gente que se opone y que ni siquiera ha visitado el lugar, pues. Correcto. Por eso los invitamos, sobre todo a los medios, que son ustedes los que llegan a la gente, pues ahí los invitamos, estamos haciendo ya entradas, vamos a hacerlas de aquí a la próxima semana, pues y cordialmente invitados para que ustedes mismos comprueben eso, ¿no? Claro, ustedes como Petroecuador, desde que han tenido todas estas, diría yo, vicisitudes, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, ustedes siguen trabajando con absoluta normalidad, ingeniero, porque ahí está la riqueza. Así es, seguimos y seguiremos, porque esto, Petroecuador, pues es la empresa más importante del país y obviamente dentro de nuestra cadena de valor es la parte de exploración justamente. Y eso es fundamental para la economía ecuatoriana, que también lo entendamos así los ecuatorianos. Correcto, usted tiene toda la razón, es una parte importantísima del Producto Interno Bruto y los recursos están ahí para el país, ¿no? Y para la gente. Fernando. Ahora, se viene una coyuntura política, ingeniero, y no se puede separar este tema estrictamente técnico, usted es un experto, un técnico en el tema, pero el tema político está también de lado. Se viene una campaña, no solamente por el tema de la consulta, sino también una elección presidencial. El próximo gobierno, ¿a qué tendría que atenerse si es que, bueno, se deja la explotación en estos campos específicamente? Es decir, ¿cuánto afectaría la nueva gestión esta situación? Claro, eso es bien interesante para ustedes, sobre todo como periodistas. Es la primera pregunta que le deben hacer a todos los candidatos en el momento de entrevistarlos. Bueno, ¿qué opina de esto? Y si la respuesta es dejemos el petróleo bajo tierra, bueno, ¿cómo vamos a financiar este hueco? Esa es la primera pregunta que debería responder una persona que aspira a tener esta responsabilidad tan grande como es la presidencia de la República. Es decir, cualquiera que gane la presidencia de la República, si es que la gente decide que el petróleo se quede bajo tierra, va a tener un problema en lo financiero, en lo económico, en lo fiscal. Claro que sí, esto es obvio, los números están ahí. Los números netos están ahí, la afectación está ahí. Y no solo la afectación real, sino lo que le había dicho, el dinero que se necesita para abandonar ese campo. Más o menos, ingeniero, representa eso, creo que el 56% de los ingresos estimados para el presupuesto general del Estado, creo que para este 2023. Más o menos. Tenemos nosotros la producción del campo representa estos 1.200 millones y representa alrededor de un 13-14% de la producción total del país, de todo el país, incluidas las privadas. Es correcto. Y eso de alguna u otra manera también se ve revertido para la gente que vive en la zona, con salud, con educación, es decir, porque cuando escuchábamos el testimonio, ingeniero, escuchábamos que aquí nosotros trabajamos, aquí nosotros necesitamos que también ellos se vean beneficiados y ese es el propósito, porque no solamente es ir, explotar y abandonar, pues. Es correcto. Y una cosa importantísima, lo que usted habla, la gente, ¿no? Que es lo principal, la gente de ahí. Recuerde también la gente que trabaja ahí directamente, que son ecuatorianos, la gente de Petroecuador, todas las familias, todas las
todas las empresas, son 50 empresas que están ahí, ¿no? Obviamente la comunidad, nuestros dueños de casa están ahí, pero toda la gente que está involucrada en la explotación, estamos hablando de muchísima gente, muchísimos recursos, ¿no? Es la generación de empleo que está ahí permanentemente, Correcto. la que le da de comer a las familias que viven en esa zona, ingeniero. Correcto. Por ejemplo, ¿qué le digo? Hay una empresa metalmecánica que nos da servicios que está en La Tacunga, y así, ¿no? Entonces es un efecto multiplicador, es una cadena de valor que se genera a raíz de esto, ¿no? Entonces sí, es verdad lo que usted dice. No solo las comunidades locales, que obviamente se van a ver ellos los principales afectados, es toda la cadena de valor con las empresas, la gente y los vínculos que tenemos con las empresas. Ahora, ¿no? la gestión ambiental en esta zona por parte de Petroecuador, ¿es de hoy o se ha realizado años atrás? Porque claro, alguien podría decir, sí, en este momento que hay la consulta, todo el mundo habla de que sí hay gestión ambiental, pero ¿cómo ha venido trabajando y cuáles son los procesos de Petroecuador precisamente para precautelar el ambiente? Bueno, recuerde que la consulta es para el bloque 43. Entonces, si nos focalizamos en el bloque 43, habíamos iniciado, o se inició la explotación con una norma muy rigurosa, muy rigurosa, con todas las licencias aprobadas por el Ministerio del Ambiente, ¿sí? Y con todo el monitoreo que le comenté de entes de control internos y externos. Y esto tiene reconocimientos internacionales. Y ahí es importante mencionar lo que el alcalde dijo, no sé si en la última parte de su presentación, cuando él dijo que el Cantón Aguarico ha recibido un premio internacional de la Organización Mundial del Turismo. Es una cosa importante, un premio internacional, no sé si donde fue alguno de los países árabes recibió esto. Quiere decir que, esto es sencillo, hay una ecuación sencillísima. La técnica, la comunidad, el medio ambiente se llevan bien. Y el turismo, obviamente, un turismo que es importantísimo, que el mundo lo reconoce. Las villas rurales a visitar, se llama el premio en español. Entonces, eso es una prueba tangible de que en estos 10 años las cosas se han hecho bien. Muy bien, es momento de hacer una nueva pausa, Javier. Sí, enseguida regresamos, seguimos en este programa especial con el ingeniero Correa, quien es gerente de Petroecuador. Ya volvemos. Amigos televidentes, estamos dialogando con el ingeniero Ramón Correa, gerente de Petroecuador, a propósito de la consulta popular Yasuní ITT Voto Consciente. El objetivo de este programa, ingeniero, como lo habíamos manifestado al inicio, es orientar a la ciudadanía, que la gente conozca la realidad precisamente del Yasuní y de lo que se está haciendo en cuanto a explotación petrolera. Pero la explotación en el Ispingo, que entiendo forma parte del bloque 43, ¿qué tipo de petróleo se está explotando allí? Bueno, el Ispingo se inició a producir en el año anterior, ¿no? Es el campo más al sur del ITT. Tiene un petróleo más pesado, obviamente más pesado, pero tiene dos, nosotros decimos reservorios, es como dos piscinas de las que sacamos el crudo. La una es una formación que tiene crudos menos viscosos, y una formación que le decimos U, la letra U, esa es la forma en que se la conoce, que tiene un petróleo más viscoso. ¿Más viscoso? ¿Qué significa más pesado? Más pesado es, imagínese, el petróleo de la costa es un petróleo muy parecido al agua en su viscosidad, muy parecido al agua, es un petróleo verde. La gente dice el petróleo es verde porque el petróleo original de Texas es verde. Luego tenemos toda la gama que ustedes pueden imaginar de viscosidades y terminamos, por ejemplo, con petróleos. Normalmente nuestros petróleos en superficie son como una miel de abeja o una miel de maple. Cuando usted las pone, las dos fluyen, el agua obviamente es mucho más viscosa. Si estamos en el Ispingo es más viscoso todavía. Pero obviamente es un petróleo que se lo produce. Por ejemplo, Venezuela tiene muchísimo de este petróleo en la faja y se lo produce con técnica. A esto hay que calentarlo, meterle fluido, a veces se lo produce con agua, pero hay cómo producirlo. Entonces, ahí viene también la técnica.
Hace 10 años no había técnica para producir eso, ahora hay técnicas para producir eso. Entonces, el petróleo tiene un gran problema cuando no se mueve. Usted hace el pozo, que es un hueco que termina en unas 7 pulgadas en la parte donde están los reservorios, luego los punzona o hace pozos horizontales, y si el petróleo no se mueve, como en Venezuela o en algunos lugares en los Estados Unidos, tiene que ponerles pozos gemelos para poner vapor, para que él se mueva y se vaya hacia el pozo. En este caso no es ese el caso. El petróleo se mueve y llega al... Un crudo pesado es menos costoso, tiene menos valor que un crudo liviano. En ese sentido, ¿cuánto cuesta nuestro petróleo, considerando las características? Bueno, tenemos nosotros el crudo Oriente y el crudo Napo, es más pesado. A la final del día usted no vende ese producto viscoso, sino que lo mezcla y tiene lo que se llama un API promedio. Entonces, totalmente rentable. El crudo que sale de ahí, bien gestionado, llega a las estaciones, se lo deshidrata, quiere decir, se le saca el agua, se lo mezcla y se lo pone en un ducto y lo vende igual dentro de la segunda categoría de nuestros crudos. Javier. Gracias, Fernando. Ingeniero, ¿cuáles son esas estrategias que ustedes han tenido que venir aplicando, esos mecanismos frente a la sociedad, un poco para ir, que la sociedad tenga clara la película de qué es lo que hace Petroecuador en esa zona? Bueno, las estrategias que tenemos, estamos educando en este preciso instante, estamos haciendo esto. Claro. Para eso son estos programas, ingeniero, sin duda alguna, porque eso es lo que queremos, que la gente entienda qué es lo que se está haciendo ahí. Sí, muchísimas gracias, esas son oportunidades, nosotros somos una empresa pública y como le he dicho, estamos aquí para educar y gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos, además de esto, recuerde, foros profesionales. Tenemos muchos espacios abiertos para esto, pero realmente gracias a ustedes y a los medios masivos es que la gente que no tiene que ver con la explotación sepa lo que va a decidir ese momento, ¿no? La gente, por ejemplo, en la costa, en la Sierra Centro, que no tiene una influencia directa, sepa lo que está pasando con esto. Y muchas gracias por la oportunidad, es para nosotros valiosísima. Claro, lo otro son esos conflictos sociales que también los tienen que enfrentar. Bueno, siempre hay conflicto social y siempre hay soluciones para los conflictos. Como le digo, y lo digo de nuevo, estamos en un buen problema, estamos de alguna forma en una cuestión de distribución de dinero gracias al recurso. Entonces sí, se gestiona. En todo lado siempre hay estas desavenencias, pero a la final se las soluciona, ¿no? En el Ispingo no tenemos conflictos sociales. Obviamente a veces hay algún tipo de desavenencias, pero se los ha solucionado todos en el tiempo. Y los conflictos ambientales también, porque tienen todo el permiso y toda la autorización desde el punto de vista jurídico para poder seguir desarrollando esa zona. Claro que sí, todos los permisos, y no solo eso, sino muchos ojos encima, y eso es bueno. ¿A qué se refiere con muchos ojos encima? O sea, me refiero que es una operación tan importante desde el punto de vista medioambiental que organismos internacionales, ¿sí?, están observando esta operación, ¿sí? Las compañías de servicios igual, el Estado en su tiempo, la Asamblea, y eso es bienvenido, porque obviamente para eso estamos, ¿no? Para ser observados y con las buenas, y para aceptar críticas, obviamente, siempre sean críticas constructivas, entonces estamos para eso, ¿no? A eso me refiero. Fernando. A propósito de la pregunta, ingeniero, y de lo que decía Javier en torno a cómo van ustedes a frentear este tema, y de la pregunta de cómo está planteada, que dice, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno mantenga el petróleo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? ¿Sí o no? Sí, mucha gente podría confundirse. Correcto. Aquellos que creen que se tiene que seguir explotando podrían confundirse y decir, yo marco sí. En ese sentido, ¿hay alguna estrategia adicional por parte de Petroecuador para, precisamente porque entendemos que hay también un recurso por parte del CNE para la campaña por el sí o por el no en la consulta? Sí, bueno,
Petroecuador, al no ser un ente político, no puede influenciar un voto, sí o no. Lo que nosotros estamos haciendo es educando y que el pueblo decida, que al final el pueblo tiene la palabra. Entonces, a su pregunta, nosotros estamos educando y gracias por la oportunidad, pero nosotros no podemos hacer una campaña abierta, obviamente, en este caso, por el no. Simplemente hacemos estos acercamientos con la ciudadanía para informar sobre los riesgos de cualquiera de las dos, sobre los riesgos de cuando tome la decisión frente a la papeleta, sí o no. Ahora, lo importante es que, como usted decía, que la ciudadanía se informe, pero hay un colectivo de los Yasunidos que ya tiene mucho tiempo hablando del tema petrolero, el tema del Yasuní, que de alguna manera en la palestra pública tiene cierta ventaja. Frente a ello, ¿qué es lo recomendable? Es decir, yo como usuario, yo como ciudadano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escuchar estos programas, a informarse. Eso es lo que tenemos que hacer. Y saber la implicación que tendría un voto sí, que quiere decir paremos la actividad. Eso es lo que la ciudadanía tiene que hacer. El tiempo es corto, pero los medios como esto llegan a gran parte de la población. Entonces, ese es el reto que tenemos. Es complejo, pero es un buen reto a la final. Es una buena oportunidad para informar lo que Petroecuador hace y la industria en qué niveles está actualmente. Ingeniero, de alguna u otra manera, ¿se atrevería usted a hacer un balance de los beneficios que han tenido esas zonas con el trabajo que ha hecho Petroecuador con toda la rigurosidad de la ley? Bueno, el beneficio está ahí, es auditable. Como le decía, tenemos 1.800 millones, casi 2.000 millones ya invertidos y eso ha generado alrededor de 4.600 millones directos beneficio para el Estado. Eso es tangible. Ahora, los números son grandes, a veces la población no los entiende, pero lo más tangible es justamente lo que usted va a ver cuando vaya. El parque en su buen estado, las comunidades en una buena relación, y eso es lo que significa este proyecto, ¿no? ¿Y atendidas todas esas comunidades? Así es, claro. ¿Con todos los servicios? Tienen servicios, claro. Son comunidades que tienen su servicio de agua potable, su servicio de alcantarillado, están atendidas. Fernando. Ahora, ingeniero, un poquito para hablar en perspectiva de lo que está haciendo Petroecuador, no solamente en este espacio, sino también en otros campos. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene precisamente en cuanto a explotación petrolera? Bueno, Petroecuador tiene el 80% de la producción nacional. Las perspectivas, obviamente vamos a salir de este tropiezo, es seguir explotando de una manera consciente, responsable. Los retos serían más bien para el país, no para Petroecuador específicamente, sino para el país, es ir reemplazando las reservas que vamos consumiendo. Y obviamente el futuro está en nuevos desarrollos y en nuevas tecnologías. Nuevos desarrollos, me refiero a exploración en el suroriente, que son rondas que se han ido demorando en el tiempo, y además de eso, en los campos actuales, tecnologías nuevas para recuperar más petróleo de lo que estamos recuperando. Esa es tecnología nueva que hay que aplicar en los campos antiguos. Esos son los retos que tenemos para tener asegurar la energía del futuro y sobre todo comenzar a trabajar en la transición energética que viene, porque es una cuestión mundial. Esos son retos que tiene la empresa en el corto y mediano plazo. Que tiene la empresa y que deberá asumir el próximo gobierno. El próximo gobierno y el gobierno que viene y el próximo gobierno. Estamos hablando de que una transición energética está alrededor de 30 años, entonces tenemos que irnos preparando para eso, ¿no? Pero ¿usted cree que hay conciencia en lo político para que haya una política de explotación de transición energética? Porque claro, está un gobierno, pasa ese gobierno, tiene una política en torno al tema petrolero, viene el siguiente y cambia esa política. Entonces, ¿usted cree que hay conciencia ya en nuestros políticos para que exista precisamente una coherencia en esto? Seguro que sí. Yo pienso que sí, soy muy positivo con eso. Los discursos se alinean
en relación a la energía, porque un país sin energía no hay desarrollo. Yo pienso que sí, los políticos la tienen muy clara y las estrategias deben ser de mediano y largo plazo. Javier. Sí, Fernando, y lo que decía Fernando, ingeniero, es básico. Yo creo que es como estrategia, como consideraciones, yo creo que lo fundamental es que se entienda que el trabajo que se ha venido desarrollando en la zona es fundamental para el país desde el punto de vista económico, que es fundamental para el país desde el punto de vista de las comunidades. Y yo sí quisiera saber su mensaje frente a este tema, en este espacio que hemos tenido con usted para conocer mucho más a fondo a aquellos ecuatorianos que desconocen realmente lo que se viene desarrollando en esa zona del Ecuador. Bueno, para resumir, el mensaje es sencillo. Estamos en esta cruzada haciendo entender a la ciudadanía, educando a la ciudadanía para que tenga un voto consciente. Y obviamente el Parque Nacional Yasuní, el campo ITT y el Boco 43 están en una explotación muy, pero muy de la mano con el medio ambiente de las comunidades y usando la mejor técnica. Y esa es la línea que va a hacer a futuro para Petroecuador o para cualquier empresa privada que venga al Estado bajo los regulamientos que son estrictos pero son necesarios. Ese es mi último mensaje y a la final la gente va a decidir. Si la gente está bien informada va a tomar una decisión correcta, que es nuestro único objetivo en este momento. Ingeniero, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en este programa especial del ITT Bloque 43 Voto Consciente. Ha estado con nosotros el ingeniero Ramón Correa, quien es gerente general de Petroecuador. Fernando, la verdad que siempre es importante analizar también estos temas y yo creo que ese es el objetivo del programa, Fernando. Así es, efectivamente. Y como lo dijimos en un principio, Javier, ingeniero, orientar a la ciudadanía para que vaya a las urnas y vote conscientemente. Es decir, conociendo la realidad que se está viviendo y de boca de los protagonistas, porque le hemos escuchado al alcalde de Aguarico, le hemos escuchado al gerente de Petroecuador, que están diariamente vinculados con el tema y que conocen la realidad. Eso es lo que tratamos de transmitir en este espacio para que, insistimos, la gente vote conscientemente, Javier. Sin duda, Fernando, y ojalá que esto sirva pues, para que los ecuatorianos tomen conciencia de lo que se viene generando en ese sector. Será hasta una próxima oportunidad, Fernando, para seguir analizando temas especiales. Hoy, como lo hemos señalado, ha estado el gerente general de Petroecuador en este programa especial ITT Bloque 43 Voto Consciente. Gracias por su atención. Telerama presentó ITT Bloque 43 Voto Consciente.